Esto quizás ustedes pueden decir, bueno, esto es algo muy lejano, ¿cierto? Pasaba hace 2000 años, hoy en día no nos dice mucho, pero si es que nos ponemos a revisar en nuestra vida y en la forma en la cual nos relacionamos con los demás, esa lógica aún sí, ¿no? Hoy vivimos en un tiempo en el cual la violencia y la guerra se ha vuelto, digamos así, una experiencia de placer o una experiencia estética. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, los juegos de video, ¿cierto? Bueno, yo no juego, pero que se llama Call of Duty y cosas así, en donde uno se sienta a entretenerse en un juego virtual en el cual mata gente, ¿no? Es decir, hemos hecho de la violencia un goce estético, es decir, una experiencia que nos da placer. Por eso, por ejemplo, siempre para los seres humanos es tan fácil reaccionar violentamente, porque culturalmente hemos adquirido la violencia como una fuente de placer. Pero cuando Dios decidió intervenir directamente en el mundo, no trajo un convoy militar, no trajo un ejército, sino que trajo un humilde carpintero de 33 años que iba por las calles sanando al enfermo, dándole abrigo al que tenía frío y reivindicando que ellos no tenían ninguna esperanza de reivindicación. Es un modelo completamente contrario al modelo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios se expresa en la vulnerabilidad de su Hijo, es decir, en su crucifixión. La gloria de Dios se expresa en un Dios que sabe perder, en un Dios que acepta ser humillado, en un Dios que acepta poner la otra mejilla. ¿Cuál es la gloria que nosotros buscamos como cristianos? Muchas veces tendemos a pensar de que el sinónimo de gloria o estar en la gloria, ¿cierto? Vivir en la gloria de Dios es sinónimo de éxito, es sinónimo de triunfo, ¿cierto? Éxito de la más distinta forma, éxito personal, éxito económico, etcétera, etcétera. Y tratamos de trasladar eso a nuestra experiencia de fe. Pero ¿cuál es la gloria que Dios busca? Si nosotros entendemos qué es lo que introduce Jesús al concepto de gloria, en el fondo lo está invirtiendo. Casi como que destruye la idea antigua que se tenía de la gloria, ¿cierto? Esta gloria asociada, ¿cierto?, con el triunfo militar, esta gloria asociada con la violencia, pero ahora la gloria se expresa en alguien que acepta ser humillado por amor. Es una inversión total de todas nuestras pretensiones. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios se revela como aquel que es carente de toda ambición. Jesús no buscaba su propio bien. Jesús no buscaba su propio éxito. Jesús buscaba fundar el reino para darle salvación a los que no la tenían. Y si para hacer eso Él tenía que morir, lo hizo. Es una inversión completa a nuestra idea de lo que es la gloria. Nosotros generalmente, también como cristianos, ¿cierto?, tendemos a entender la gloria, ¿cierto?, de una manera jerárquica, de una manera ambiciosa, ¿cierto? Pero Jesús invierte todo esto porque es quien se muestra como que está carente de toda ambición. Es decir, que la gloria de Dios es la capacidad de darse por los demás. Aquel que se dona por su prójimo, es aquel que muestra el rostro, que muestra la gloria de Dios. Eso como primer punto. Es decir, ya dicho esto, es decir, ¿cuál es la gloria? Podemos ahora ir y entender, creo, un poco mejor a lo que se refiere el texto. En el versículo 6, les voy a
invitar que el versículo 5 lo dejemos al final, para ahora ir al versículo 6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué Pablo iba a introducir un texto así a esta comunidad? ¿No? Es una pregunta que nos deberíamos hacer también cada uno de nosotros, ¿cierto? Estas son cartas, las cartas paulinas son cartas que están tratando problemas, ¿cierto?, prácticos que están ocurriendo en una iglesia. Pablo está tratando de corregir ciertas conductas que se producen en las comunidades en las cuales él pastoreó. Entonces, si es que Pablo dice de que Jesús no tomó esa condición de Dios como cosa que aferrarse, bueno, quiere decir de que hay cristianos demasiado orgullosos de ser cristianos. Es decir, cristianos demasiado altaneros con su fe. Pablo con este texto está combatiendo el orgullo de algunos de los miembros de sus comunidades. Es decir, es una práctica de altanería religiosa, digamos. Si no, es muy típico que nosotros como cristianos, ¿cierto?, muchas veces nos sentamos excesivamente orgullosos de la fe que tenemos. ¿No? Decir, no, yo soy cristiano, creo en el Evangelio, sí, el que no cree en Dios es tonto. O sea, muy común, bueno, al menos yo soy nacido en una iglesia y créanme que esa actitud era normal en el medio en el cual yo me desenvolvía. Es decir, una práctica cristiana carente de toda humildad. Una práctica cristiana carente de toda disposición al diálogo, de toda disposición a abrirse a los demás. Bueno, esta práctica, la práctica de la altanería religiosa, del orgullo, tiene que ver mucho con las creencias, digamos así, antiguas que tenían aquellos miembros de la comunidad a la cual Pablo estaba pastoreando. Recordemos que las comunidades de Pablo son comunidades, digamos así, en muchos casos mixtas, y en la mayoría de esos casos comunidades 100% paganas, es decir, que no vienen de un trasfondo judeo-cristiano, es decir, ellos no tienen conciencia, ¿cierto?, de la historia de Israel, etcétera, etcétera, sino que vienen de los cultos paganos fundamentalmente que daba el Imperio Romano. Y, bueno, una de esas prácticas constantes era la idea de que el Dios al cual ellos servían era el mejor. Y si el Dios al que ellos servían era el mejor, bueno, por ende yo puedo tener mucho orgullo, mucha altanería de Dios que sí. Porque mi Dios es el Dios vencedor. ¿Vencedor en dónde? En la guerra. No, por eso tiene la gloria. No hay costumbre más pagana que la altanería religiosa. ¿Y esto qué provocaba? En el mundo antiguo, todas las relaciones interpersonales, es decir, las relaciones que yo tenía con el otro, estaban mediadas por un Dios. Es decir, la fertilidad estaba mediada por un Dios, la relación con mi padre estaba mediada por un Dios, la relación con mis hermanos estaba mediada por un Dios. Es decir, la totalidad de mi relación con los que estaban afuera estaba mediada por un Dios. Es decir, los dioses determinaban cuál era la relación que yo tenía con mi prójimo. Es decir, si yo creo en un Dios altanero, bueno, yo también me convierto en una persona altanera para relacionarme con los demás. Es decir, Pablo en esta carta está combatiendo, ahora sí, esa disposición antigua que tenemos de imponernos sobre los demás, imponernos sobre los otros, ser incapaces de escuchar a los otros. Pero Dios es humilde, Dios es vulnerable porque no tiene ambición. Es decir, la vida de Jesús es un atentado contra todo orgullo. Una de las cosas centrales que tiene el orgullo es que genera la incapacidad de mostrarse vulnerable frente a los demás. No, mientras más orgulloso,
es eterno. En cambio, Jesús se muestra como, imagínense, ¿por qué los evangelios iban a poner, ¿cierto?, la imagen de un Jesús, ¿cierto?, completamente acongojado antes de su muerte, orando al Padre, diciéndole que no quería morir? Es decir, antes de la cruz hay una expresión de toda la vulnerabilidad de Jesús. ¿Sí? Él no es alguien que se muestra como, no, si tengo que morir, bueno, ¿cierto?, por mi orgullo judío, ¿no? Sino que él se muestra como alguien que no quiere morir. Él no se quiere morir. Si ustedes ven el Evangelio ya no saben qué verbo más poner, y Mateo, no, Lucas dice que sudó sangre. No, él se muestra como alguien que es vulnerable, es decir, que tiene fisuras. Se muestra como un humano. Dios no era una especie de Jesús, no era una especie de Superman, ¿cierto?, que debajo de la túnica era Dios. No, él era siempre un humano. Esto muchas veces está mediado porque como cristianos tenemos identidades débiles. Es decir, una identidad débil es una identidad que tiene que estar constantemente siendo reforzada por la vía del orgullo, para no mostrar su vulnerabilidad. Muchas veces, como cristianos, nuestras creencias son tan débiles, se quiebran tan rápido, que la única forma en la cual reaccionamos muchas veces es con el orgullo. Pero bueno, si no es el orgullo, si no es la gloria, ¿qué es entonces lo que propone Jesús? ¿Qué es entonces lo que significa el Evangelio? Si no es nada de eso, si no es la forma en la cual hemos estructurado nuestro mundo, bueno, entonces ¿cuál es la forma? ¿Qué es lo que propone Jesús? Como segundo punto diría de que como cristianos tenemos que aprender a ser humildes en nuestra forma de relacionarnos con los demás, aunque eso signifique que nos tengamos que mostrar vulnerables. Ahora les voy a invitar a que podamos leer los versículos 7 y 8. Dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que Jesús propone? Jesús propone la encarnación. Bueno, este texto, ¿cierto?, es uno de los textos centrales para poder entender el cristianismo. Bueno, como dato también les puedo decir de que este texto era un himno, ¿no? Un himno que las primeras comunidades cristianas cantaban. Esta era una de las canciones que cantaban los primeros cristianos. En este texto se acuña un término técnico, digamos así, en la teología, que se llama la kenosis. Se dice en griego, kenosis se puede traducir como el autovaciamiento o el autodespojo, ¿no? Es decir, cuando dice que Dios se despojó de sí, es decir, de que Dios dejó toda su condición divina, Jesús, para hacerse humano, es decir, se autovació de sí mismo. ¿Sí? Se despojó completamente. ¿Sí? La encarnación en el cristianismo es un acto de despojo, ¿sí? Es un acto de dejarse. Es decir, es un autovaciamiento. Lo que esto nos muestra de que Jesús nos invita a cambiar de perspectiva. Es decir, entender de que la vida no es un intercambio en el cual yo saco provecho de los demás, sino que la vida es una vida fundamentada en la gracia. Y si entendemos gracia, podríamos traducirlo como
el don, es decir, una vida centrada en el don. Y ese don significa autovaciarse, es decir, entregarse a los demás, entregarse al prójimo. Es decir, Jesús se autovacía, no porque tenga ganas, digámoslo así, o porque esté aburrido, sino que lo hace para donarse completamente a la humanidad. Es decir, Jesús, en vez del orgullo, Él propone la humildad de alguien que se sabe despojar, que se sabe desprender. Muchas veces nosotros los cristianos como que nos cuesta despojarnos de ciertas cosas, ¿cierto? Nos cuesta despojarnos no solamente de las cosas materiales, ¿no? Que sería como lo común, que le cuesta despojarse a cada persona, sino que a nosotros los cristianos también nos cuesta mucho despojarnos quizás de nuestras tradiciones, cuesta despojarnos de esas creencias tan anquilosadas que tenemos, ¿cierto? Nos cuesta quizás también despojarnos de ciertos prejuicios, nos cuesta despojarnos de ciertas actitudes que tenemos frente a los otros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene algo de qué despojarse. Cada uno de nosotros tiene cosas en las cuales de verdad, tiene que dejar. La única forma de poder despojarse, de poder dejar aquellas cosas que impiden, digamos así, mostrar el rostro de Jesús,